Miren, yo apelo siempre mucho como a recordar y yo creo que apelo a recordar porque precisamente cuando recordamos ciertas cosas nos ayuda a mejorar en el tiempo o nos ayuda por lo menos a que ciertas cosas no vuelvan a pasar. Un 3 de mayo, pero de 1996, un niño de apenas 12 años llamaba a su madre para pedir permiso para poder salir con su primo, que tenía 19 años, a algo de carros, a una actividad de carros que se iba a dar en un supermercado. Resulta que la madre le dio el permiso y con la salvedad de que tenía que regresar a las 5 de la tarde a su casa. Me estoy refiriendo al niño José Rafael Llenas Aybar. Resulta que el primo, Mario José Redondo Llenas, de 19 años, luego llama a la madre y dice que él dejó al niño en la bolera. Automáticamente la madre se encuentra este accionar un poco extraño y decide ir al supermercado y luego se dirige a la bolera y no encuentra rastros del niño Llenas Aybar. Entonces es en este momento que empiezan a indagar, a investigar y se dan cuenta de que el niño no aparece. El mismo primo de 19 años es el que va a la policía y hace la denuncia del lugar. Este caso lo estoy trayendo a colación, señores, porque a pesar de que estas personas fueron condenados a 30 y 20 años, es un poco complejo el hecho de que se dice, y todavía al día de hoy, que la que era embajadora de Argentina en la República Dominicana en ese momento, Teresa Mencía de Palma, y su esposo, Luis Palma de la Calzada, estaban involucrados en esta situación. De hecho, se dice que había ritos satánicos y que en un principio ni siquiera era el niño Llenas Aybar, sino que era a otra niña y que al final terminaron haciéndolo con el niño porque se le hacía más fácil. Entonces lo traigo a colación porque la justicia muchas veces es laxa. Ya ahora en mayo del 2026, la persona que tenía la pena mayor de 30 años de prisión va a salir. Y aunque se dice que en esta sociedad no se olvida, yo creo que sí, que muchas cosas se olvidan, que la justicia en cierto sentido no ha ido mejorando lo que tiene que ver con la parte judicial y que aún tenemos medidas que no son las idóneas. De esto ser verdad que esta embajadora y que su esposo estaban involucrados en este hecho, que es uno de los hechos yo creo más horrendo y que yo recuerdo que teniendo solamente 9 años, recuerdo como ahora ese momento, o sea, fue algo que repercutió al país, fue algo que de verdad nos llegó y laceró el alma de muchos. Yo era, les repito, una niña de 9 años y al día de hoy, casi 30 años después, lo puedo recordar exactamente cuando mi mamá y mi papá hablaban de este tema. Entonces, necesitamos realmente hacer una reingeniería. Necesitamos realmente que nuestras autoridades cambien muchas cosas. Necesitamos realmente un código procesal penal que vaya de la mano con penas más justas y con penas realmente que de una manera u otra puedan ser aliciente. Pero sobre todas las cosas, señores, necesitamos no olvidar, necesitamos mantener viva aquellas cosas que han marcado definitivamente a toda una sociedad. Eso es así y definitivamente lo que decías de que sí olvidamos y volvemos y repetimos y caemos en un Claro. círculo vicioso y lamentablemente nosotros olvidamos, pero ¿a quién le conviene eso? A la clase política, a la clase judicial de nuestro O a la país, clase poderosa. a la clase poderosa más que todo. Y la verdad es que no debemos jugar al olvido, porque eso hace que lo que yo decía anteriormente, hoy por ti, mañana por mí, y lamentablemente hoy son otras personas que sufren de este flagelo,
pero mañana no puede tocar a cualquiera de nosotros. Jaycee, parece mentira que todavía al día de hoy, hay cosas que todavía no están bien claras con respecto a este tema. Y da pena, así mismo como decían ahorita que el doctor Joaquín Balaguer, como todos, tienen luces y sombras. Fue precisamente el doctor Joaquín Balaguer que permitió, o sea, que puso más fácil que esta embajadora y el esposo, que hay un sinnúmero de cuentos. Yo estuve buscando, señores, informaciones al respecto y hay muchísimos cuentos que no los voy a hacer porque realmente no tengo los datos, o sea, no tengo las pruebas del lugar, pero hay muchísimas informaciones con respecto a esta pareja que son terroríficas. Lo que pasa también hay que entender que no fue que Balaguer los dejó ir porque quiso dejarlos ir. Recordémonos que ellos son diplomáticos y que están protegidos por la ley y que no solamente ellos, en casi toda parte del mundo ha habido casos de diplomáticos que violan la ley y se salen con la suya porque están protegidos. Son de las fallas que tiene el derecho internacional en materia de cómo manejar a los diplomáticos cuando estos están depuestos en un país y violan la ley. Esas personas se salieron con la suya porque eran diplomáticos. Si real y efectivamente ellos formaron parte. Pero no es un caso exclusivo de República Dominicana. Lamentándolo mucho, hay un hueco en la ley en ese sentido porque eso no se hizo con la idea de que las personas, de que desaprensivos se dedicaran a delinquir en los países donde están depuestos y se pudiesen salir con la suya. Pero han sucedido casos en todas partes del mundo, es una verdadera pena. A mí realmente este caso marcó un antes y un después en la sociedad dominicana. A pesar de que aquí se juega mucho al olvido, yo creo que ese es el único caso que yo creo que cuando ese muchacho salga de la cárcel, que ya no es un muchacho, es un hombre, tuvo un hijo, hizo una carrera, destruyó su familia, los abuelos murieron a los 2 o 3 días, señores, porque lo destruyó. Estamos hablando de que son 2 hermanos cuyos hijos se mataron, un hijo mató al otro. En un tribunal, en bancadas diferentes. En bancadas diferentes. Muy fuerte. Moliné creo que ni en el país vive. Creo que Redondo Llena va a tener que irse del país, porque yo creo que es el único caso en la República Dominicana que la gente ha mantenido vivo, y eso impidió que él pudiese salir a mitad de la pena, como la ley a veces lo prevé si tú tienes un buen comportamiento y una serie de cosas. Entonces, lo triste es que como ese caso hay muchos otros que no han recibido la visibilidad que recibió el caso Llenas Aybar, porque hasta para ser víctima en este país hay que tener suerte. Mira, yo creo que ese caso, yo estaba muy pequeño cuando ocurrió esto. ¿En qué año fue? 1996. 96. Todos éramos niños. Tenía 13 años el niño. Todos éramos niños adolescentes. Porque él nació en el 83 o en el 84, me parece que fue. Él tenía 12 años. 12 años. 12 años. Y esto marcó a toda la sociedad dominicana, la marcó. Hasta el sol de hoy. Mira, y todavía cumplen la sentencia de 30 años. Sí. Y todavía Como seguirá casi nadie aquí. marcando a un sinnúmero de personas que vivieron el caso en la televisión, en la radio, que comentaron, pero porque hay cosas que no se han dicho ahí, ni se van a decir. El principio socrático en el tema del crimen, la criminalidad, la violencia y la delincuencia. El porqué de las cosas. Ojo, 30 años y 20 años a los dos. El Estado cumplió, porque el Estado logró una condena contra ellos. Ahora, el Estado reflexionó sobre ese caso. El porqué de las cosas. El por qué ellos mataron a ese muchacho, a ese niño. O sea, estoy haciendo preguntas 30 años después casi mente. Es que yo creo que el Estado ni siquiera sabe por qué fue que sucedió. Sí, No, el y Estado además lo de que sabe. nosotros tenemos una justicia reactiva, que reacciona, Sí. no que previene, Exacto, lamentablemente. exacto. Entonces, cuando no se buscan las causas, y qué bueno que tú Por tocas eso- ese tema, cuando no se tocan las causas, vuelven y pasan este tipo de Just- sucesos, tal vez a menor escala, tal vez con personas más vulnerables, y por eso no tiene esa connotación, pero pasa. Justamente por eso traje el tema a colación, Claro. porque yo creo que todavía al día de hoy, Sí, o no sea, se sabe. casi 30 años después, hay muchas interrogantes. Hay muchas interrogantes y la peor parte es lo que decía el Linares. O sea, hay muchas interrogantes, la población tiene muchas interrogantes, pero, o sea, la justicia ha hecho esa introspección, o sea, se ha fijado lo que realmente pasó, cuáles son las consecuencias, por qué pasó ¿Por esto. qué pasó eso? El porqué de las cosas, el principio socrático. Y yo llamo mucho la atención a esto porque una sociedad
tú dices, Abril, él se tendrá que ir del país. Oye, tú quizás lo dices de una forma, diría yo, así. No, Quizá, no, yo creo que él va a tener que irse del país porque pero fíjate no lo va a dejar vivir. que nadie te ha programado para eso, para decir eso. Pero eso tú lo crees por la magnitud del caso. Es decir, que tú no lo encuentras en la República Dominicana, en esta sociedad, independientemente de que es una sociedad chabacana, que no le da mente a nada, tú no le encuentras a un individuo como este un proceso de reinsertar, como este proceso para él reinsertarse en la sociedad. Nadie va a asimilar que esa nadie persona lo va a esté asimilar caminando por aquí. Pero la gente también lo ve peor, porque tú eres periodista y tú trabajas en varios medios. Quizá cualquiera dice, es un bandido, es esto. El tipo cumplió ya 30 años, ahora el Estado no se ha preocupado en esos 30 años el por qué ocurrió eso y por qué tenemos que prevenir a las familias para que no sigan ocurriendo hechos como eso. A eso iba. Yo, hablando de el día que fue el aniversario del fallecimiento de Jenna Jaibar, yo hice un artículo y lo mandé al grupo a mi grupo del colegio, porque ahí había muchachos que conocían, que sus hermanos estudiaban con ese grupo. Y en esa época, esos niños, esos adolescentes, eran los infantes terribles de la capital. O sea, ese grupo donde estaba Redondo, donde estaba Juan Manuel Moliné. Juan Manuel Moliné, eran los infantes terribles del Distrito Nacional. Había un grupo de adolescentes cuasi adultos haciendo cuanta diablura usted se lo puede imaginar, y ni había control de los padres, pero tampoco había control de las escuelas donde estuvieron. Y es algo que incluso se está viviendo al día de hoy. Que se hacen grupos, claro, mini pandillas, no en el estilo que la conocemos hoy, pero eran pandillas, eran grupitos que hacían toda la diablura del mundo. Y se jugó al dejar hacer. Y ahora es peor, porque el descontrol de las redes sociales, chicos con teléfonos inteligentes, con todo tipo de acceso abierto a partir de los 12, 13, 14 años, y eso hace que sea peor. La serie que estuvo en tendencia es lo que dice. Y eso ha incrementado el bullying cibernético, la cantidad de suicidios por parte de niños, que hemos visto casos horribles de niños por perder en un juego se suicidan. Entonces, la cantidad de casos porque que hemos le llamen la atención, porque sus padres le llamen la atención. Y dejan una carta que no quería fregar y me suicidé. Entonces, lo que quiero decir es que ahora es peor y, como bien han dicho ustedes, no se ha buscado la causa ni una posible solución. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.